Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de virología médica. En el día de hoy estaremos estudiando los virus que son llamados como paramyxovirus, dentro de los cuales están los virus del sarampión y el virus de las paperas. Así es que muchas gracias. Comenzamos con nuestra clase. Y es que dentro de esta familia o de estos virus están algunos de los virus que prácticamente estaban siendo erradicados en los últimos años. Sin embargo, han sucedido algunos de los brotes y una de las cosas que se llegan a afirmar para decir que han habido estos brotes son por las campañas antivacunas y que muchos de los niños que han sido infectados o que tienen la enfermedad, pues son de aquellos que no han recibido alguna de las vacunas. Dentro de esta familia podemos observar varios, como están los respirovirus, morbillivirus, nipavirus. Sin embargo, también tenemos otra subfamilia que vendría siendo los Pneumoviridae, donde están los neumovirus y metapneumovirus. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar para cuestiones de esta clase, donde están los virus del sarampión. También podemos observar que estos pertenecen casi a toda una orden de los mononegavirales, donde se encuentran los filovirus anteriormente estudiados y los rhabdovirus. Así es que veremos que de alguna manera en su cuestión genómica pues son muy similares por tener material genético de ARN en sentido negativo y que son monocatenarios. Podemos observar algunas de las morfologías características de algunos virus. En la fotografía de la izquierda encontramos a los virus del parainfluenza, que muestra un virión roto con una nucleocápside que vamos a decir que está derramada, y las glicoproteínas de proyección, es decir, las de espiga y peplómeros, están densamente empaquetadas en la superficie del virión. En la imagen del centro tenemos una microscopía electrónica de sección delgada del virus de las paperas en cultivo de células Vero, que muestran cantidades masivas de la nucleocápside y que éstas llegan a tener varios tamaños y hasta formas. Los paramyxovirus, lo que podemos estudiar y saber de ellos es que son pleomórficos, que pueden llegar a variar en tamaño, que pueden ir desde los 110 hasta los 540 nanómetros, y los viriones encapsidan múltiples copias del genoma. Y los estudios han llegado a demostrar que estos viriones pueden contener hasta 6 copias del genoma. En algunos casos no hay una orden discernible para el empaque de las nucleocápsides, que el virión en la parte superior, pero en otras la nucleocápside aparecen alineadas justo debajo de la envoltura viral, como lo podemos observar en este virión central. Y por último, en la última imagen, lo que estamos observando aquí es un gran aumento de la disposición característica de las proteínas espigas, que vendrían siendo las proteínas N en el ARN genómico del virus del sarampión. Entonces observamos una morfología característica del sarampión que muestran algunas de las proteínas que son llamadas hemaglutinina neuraminidasa, la proteína de fusión que la podemos encontrar en la cápside, podemos encontrar las proteínas de la nucleocápside, las proteínas grandes que vendría siendo una polimerasa viral, las proteínas de matriz que la podemos encontrar aquí, y las fosfoproteínas que las encontramos prácticamente dentro del genoma o unidos al genoma junto con las proteínas largas que vendría siendo la polimerasa. Podemos encontrar los diferentes tipos de genomas que se encuentran dentro de estos virus, de los paramyxovirus, donde aquí podemos observar el virus del sarampión y cómo están acomodados estos genes. Lo que podemos saber es que pues, cada una de estas cajas representa un ARN mensajero codificado de manera separada. Hay varios o múltiples fragmentos de origen distintos dentro de un solo ARN mensajero
que se indican con las barras o líneas negras. Las longitudes de los diferentes cuadros pues son aproximadamente en escala, pero los espacios intermedios o anteriores, esos no son a escala, como lo veremos más adelante. Podemos observar aquí algunas de las funciones de las proteínas, por ejemplo, dentro de la sarampión, lo que es la H, vendría siendo una hemaglutinina, que esta proteína es para la unión hacia las células. Sin embargo, también llega a inducir una neutralización de los anticuerpos. Las proteínas de fusión vendría siendo para poder unirse a las células, para poder entrar. Sin embargo, también tienen de alguna manera una protección contra la inmunidad del hospedero. Las nucleoproteínas de alguna manera ayudan a proteger al genoma de ARN, sin embargo, también regula la síntesis del ARN. Vendrían las proteínas largas y otras donde van a tener su función en la transcripción de los ARN, y las proteínas de matriz lo que van a ayudar es a la estabilidad del virión y también en su ensamblamiento. Lo que podemos observar aquí en la patogenia o en la sintomatología de los virus es algo característico en los niños, donde A y B, las fotografías A y B, es un niño pequeño donde se tiene en cuenta la erupción maculopapular roja manchada y en todo el cuerpo. Sin embargo, puede haber la erupción grave del sarampión, donde va a estar acompañada de una conjuntivitis. ¿Qué sucede en este tipo de infecciones? Podemos observar que el crecimiento es en el tejido linfoide a partir del día 3 y 4 después de la infección. El virus, vamos a decir que llega a ser sembrado en las membranas de las mucosas y donde empieza a extenderse la concentración de los virus. Sin embargo, es a partir del sexto día aproximadamente donde la carga viral aumenta en consideración, y a partir del día 9 es donde se empiezan a ver algunos síntomas respiratorios y la conjuntivitis, y donde es el tiempo donde se puede llegar más a la infectabilidad o transmisión de otros hacia otros pacientes. Ya cuando la carga viral empieza a desaparecer, podemos observar donde se muestra lo que es el rash o la erupción de maculopapular que se observó anteriormente. Sin embargo, es a partir del día 14 donde los anticuerpos empiezan a aumentar. No podemos decir que hasta aquí se ha detenido la enfermedad, y es algo que se ha observado que en algunos casos llega a poder ocasionar otros problemas postinfeccionales, sobre todo lo que es la encefalomielitis. La encefalitis aguda postinfecciosa por el sarampión llega a ser rara en niños menores de 2 años, pero ocurren aproximadamente uno de cada 1000 casos de sarampión en niños mayores, y con una tasa de letalidad alrededor del 15%. Entonces, una de las cosas que hemos observado y que se ha sabido acerca del sarampión es que desde que empezó más o menos con ya la vacunación, y de que en 1964 aproximadamente se dio la licencia para la vacuna contra el sarampión, pues en esos años había alrededor casi de 500,000 casos por año. Sin embargo, se redujo drásticamente, a pesar de que nosotros podemos decir, pues aquí no se ve ninguna barra ya de algunos casos. Sin embargo, cuando lo amplificamos un poco más, de menos de los 1000 casos, alrededor del año 2000, podemos observar que sí, había pocos casos, quizás hasta decir menos de 100 casos por año en los Estados Unidos, pero vemos alrededor del 2014 donde hubo momentos de donde hay brotes elevados, y sobre todo en el de los últimos años, en el 2019, donde ya hubo brotes mayores de 1000 casos por año. Esto debido a movimientos que han sucedido de estar en contra de las vacunas
y donde se ha observado que los pacientes que han sido o han tenido la enfermedad del sarampión son porque no han sido vacunados. Y uno de los casos muy similares a esto ha sido la infección de las paperas, donde podemos observar, en este caso, que es una niña de 8 años, que se observa la hinchazón bilateral de las glándulas parótidas y submandibulares, que es algo muy característico, eh, y que ya en los últimos años también ha descendido grandemente estas infecciones contra las paperas por la vacunación, pero podemos observar en algunas regiones donde todavía era elevado los casos, sobre todo en el Pacífico Occidental. eh, Algunos otros, aunque estaban por debajo, habían casos disminuidos. Sin embargo, alrededor del 2020, por ejemplo, se puede observar algunos brotes en África, en América o en todos los países de América se ha observado que ha ido todavía su disminución de los casos. También en el sureste de Asia y de Europa se han mantenido bajos. Sin embargo, en el Pacífico Occidental se ha observado que ha habido repuntes un poco más elevados. Así es que realmente esa es una de las infecciones que pueden ser o llegar a la erradicación si se siguen los sistemas de vacunación y poder prevenir este tipo de casos. Es importante que realmente estudiemos y sepamos la importancia de lo que ha sido la vacunación. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos videos.